Nivel 4. Descubriendo mi misión. Sesión 3. Pescando al estilo de Jesús. En Mateo 4:19, Jesús les dijo: vengan, síganme y les mostraré cómo pescar las almas de los hombres. Seguir y pescar van juntos. Ganar personas para Cristo es como pescar, no como cazar. Hay diferencias entre cazar y pescar. Cazar es agresivo. Pescar es tranquilo. Cazar está basado en la confrontación. Pescar basado en la atracción. Cazar tiene que ver con sal y dispárales. Pescar consiste en haz que muerdan el anzuelo. Cazar usa un tamaño de bala para todos. Pescar te permite probar varios tipos de carnada. Cazar consiste en haz tu mejor disparo y se acabó. Pescar requiere dar y tomar. Cuando se caza, si asustas al animal, huye y ya perdiste. Al pescar, tienes más de una oportunidad si lo asustas. Al cazar, el animal no tiene ninguna opción. Al pescar, el pez tiene una opción. Al cazar se debe ser un tirador experto. En pescar, cualquiera puede tirar el anzuelo. En los días de Jesús solo usaban redes para pescar. Hoy tenemos muchos métodos, incluso los pequeños botes tienen equipo sonar. En la Biblia encontramos 5 claves para pescar como Jesús. La primera clave es: identifica tu estanque personal para pescar. En Hechos 1:8, Jesús aseguró: serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y en cada parte del mundo. En Hechos 1:8 Jesús establece un patrón, un orden que implica que el modelo de Cristo debe ser el modelo de nuestra iglesia. Mi círculo más cercano donde debo empezar es Jerusalén, que representa nuestro vecindario, los que viven en la casa de al lado, la casa de junto, la casa de enfrente, mi propia familia, el lugar donde estoy y donde me muevo, el trabajo, la escuela, etc. Luego debemos ir a Judea, que representa nuestro país, hasta llegar a Samaria, que representan los grupos étnicos dentro del país, y continuar hasta llevar el evangelio a todo el mundo, cada país del mundo. Mi círculo de influencia es mi estanque de pesca. Dios me hace responsable de las personas con quienes me relaciono. ¿Dónde empiezo primero? A testificar. Con los más cercanos a mí. En Marcos 5:19, Jesús le dijo al endemoniado que acababa de liberar: vete a tu casa, háblalos de tu familia y amigos, diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido misericordia. De manera personal, para cada uno de nosotros, Jerusalén podría ser entonces yo y mi familia, parientes y amigos más cercanos, como se muestra en Juan 1 del 40 al 46. Judea podría representar nuestros vecinos y colaboradores, compañeros de trabajo, como se puede ver en Hechos 18 del 1 al 4. Samaria podría representar nuestros amigos, no muy cercanos, conocidos, vecinos, como en Juan 4, 39 al 42. Y lo último de la tierra, personas que se cruzan en nuestro camino, desconocidos, como se ve en Juan 4, del 4 al 30. Debemos llevar el evangelio a todos lados, comenzando desde donde estamos. Segunda clave para pescar como Jesús: conozca las necesidades e intereses en su estanque. En 1 Corintios 9, del 20 al 23, Pablo nos dice cuál era su método, la clave de su éxito. Dice: a los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella. A aquellos que son débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago debido a las buenas nuevas, y así puedo compartir en sus bendiciones. Proverbios 13:16 dice: cada acto del hombre prudente es con conocimiento. Cuanto más sabes de una persona, más fácil será persuadirla. La tercera clave es que debo saber cuáles son sus aflicciones, sus necesidades, sus intereses. Jesús sabía lo que la gente estaba pensando, como se puede corroborar en Mateo 9:4, 12:25, Marcos 2:8
Lucas 5:22, 9:47 y 11:17. Debemos saber lo que llama nuestra atención, lo que llama la atención de la gente. Cosas que tienen valor, lo que valoramos. ¿Qué valora la gente a la que quiero alcanzar? Aquello que nos amenaza, amenazas. ¿Qué es a lo que le tienen miedo? ¿Qué es lo que amenaza sus vidas? Y debemos saber también las cosas que son únicas, diferentes. Lo que hace diferente una persona de otra, o una región de otra, o una cultura, o un barrio, o a un pueblo, o a un escenario de otro. El blanco de nuestra iglesia. ¿Qué llama la atención a los incrédulos en nuestra área? Sería muy recomendable escribir en una hoja aparte qué es lo que llama la atención a los incrédulos en su área. ¿Qué temores tienen? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué es lo que aprecian? ¿Qué es lo que no aprecian? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Pueden ser puras cosas malas, pero podemos partir de allí para poder crear un puente, un lazo para hablarles de Cristo. Cuarta clave para aprender a pescar como Jesús es: identifica qué es lo que tienes en común con ellos. Primera de Corintios 9, del 22 al 23, dice Pablo de esta manera: cualquiera que sea la persona, yo intento encontrar algo común para que me permita hablarle de Cristo, para que Cristo lo salve. Hago esto para llevarles el Evangelio y también por la bendición que recibo cuando los veo venir a Cristo. Este es el secreto fundamental de hablarles a otros de Cristo. Por ejemplo, cuando le estás hablando de Cristo a alguien, ubica qué están haciendo o cuál es su situación en esa etapa de su vida. Si está estudiando, ubícate cuando estabas estudiando. Si tiene problemas con el alcohol, ubícate de cuando tenías problemas con el alcohol, o de alguien cercano que conoces que los tuvo o los tiene. Si ha estado pensando en quitarse la vida, pues ubícate e identifícate con él de cuando tú también pensaste en hacerlo, o de alguien que conozcas que lo intentó. Entonces, necesitamos encontrar qué es lo que tenemos en común con ellos. Si eres padre de familia y tienes niños pequeños, te será más fácil ganar para Cristo a quienes tengan hijos pequeños. Si tienes hijos adolescentes o adultos, o eres soltero, o viudo, o divorciado, trata de identificarte con los que están viviendo situaciones semejantes a las tuyas, o usa tus experiencias del pasado o la de otros para poder establecer un diálogo y tener puentes de amistad para poder llevarlos a Cristo. En Mateo 4:33 dice: con muchas historias como estas, Jesús presentó su mensaje a ellos, encajando las historias a su experiencia y madurez. Antes de compartir las buenas nuevas, debes tener algo en común con ellos. Antes de alcanzarlos, debes ser capaz de relacionarte con ellos. Haz una lista de áreas donde tienes algo en común con los incrédulos de tu área. Experiencias comunes, intereses comunes, necesidades comunes, heridas comunes. Va a llevar tiempo hacer esa lista, pero vale la pena, cuando vayamos a evangelizar, que sepamos a ciencia cierta qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Quinta clave para pescar al estilo de Jesús. Recuerda que los peces comen en diferentes tiempos. En Colosenses 4:5 dice: sea sabio de la manera que usted actúa hacia aquellos que no son creyentes. Esto se llama receptividad. ¿Cómo recibirán las buenas nuevas? Es importante comprender que las personas pasan por un proceso al entrar a la fe en Cristo y que debes aproximarte a donde ellos se encuentran. Receptividad se refiere a cómo recibirán las buenas nuevas. Es importante comprender que las personas pasan por un proceso al entrar en la fe en Cristo y que debes aproximarte a donde ellos se encuentran. Esto es, no todos están en el mismo nivel. Tenemos que ir trayéndolos poco a poco. Aprender a identificar en qué nivel se hallan, para ayudarles a pasar del nivel donde están al que sigue y no tratar de traerlos luego al nivel más alto. Muchas veces queremos que la gente a quien compartimos por primera o segunda vez se arrodille y reciba a Cristo con lágrimas. Pero tenemos que pasar por un proceso, de una etapa a otra. Examinemos algunos ejemplos de diferentes niveles de receptividad espiritual. En Isaías 46:12 dice: escúchenme ustedes, tercos de corazón, que están lejos de la justicia. En Marcos 2:34 Jesús con un incrédulo dice: comprendiendo que este hombre había respondido con inteligencia, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios.
En Efesios 2:17 dice, Él ha traído estas buenas nuevas de paz a ustedes, gentiles, que estaban lejos de Él, y a nosotros judíos que estábamos cercanos. En Efesios 2:13 dice, ahora pertenecen a Cristo Jesús. Sin embargo, antes estaban lejos de Dios, ahora Dios los ha traído cerca de Él mediante la sangre de Cristo. En la parábola del sembrador, entre otras cosas, Jesús muestra 4 tipos de receptividad. La tierra dura representa el corazón defensivo. La tierra poco profunda representa el corazón impulsivo. La tierra con cizaña representa el corazón distraído. La tierra buena representa el corazón receptivo. Entendamos también y aprendamos algunas realidades. Algunas personas están cerca de hacer un compromiso con Cristo, mientras que otros esperan demasiado. El evangelismo eficaz confía en evaluar qué tan receptiva es una persona y entonces se le ayuda a dar el próximo paso. Procedamos pues a descubrir cómo vienen las personas a Cristo y después crecen, analizando cada una de las 11 fases por las que todos hemos pasado alguna vez. La primera fase, donde la mayoría está, es la fase resistente, que representa al no nacido de nuevo. El no nacido de nuevo por lo general se siente autosatisfecho, es escéptico, resistente y espiritualmente apático, no quiere saber nada del evangelio. De esa fase el no nacido de nuevo debe pasar a una fase receptiva, que es cuando el incrédulo empieza a abrir los ojos, que sucede cuando se da cuenta de una necesidad insatisfecha en su vida. De ahí pasan a la tercera fase, que es la fase buscadora, que es cuando empieza a acercarse. Y eso se manifiesta visiblemente en que busca respuestas a preguntas o soluciones a los problemas en la religión, filosofías, sectas, libros, etc. Empiezan a interesarse y van a una religión y a otra, prueban aquí y prueban allá. De la fase buscadora debemos procurar que pase a la fase de consideración, que es cuando se acerca más. Y aquí es cuando consideran las diferencias entre ellos y los de las otras religiones y sectas con los creyentes. Entonces está en posición para ser llevado a la fase comprensiva, que sucede cuando le han explicado el evangelio. En esta fase es cuando aprende por qué y cómo volverse un cristiano. Entonces está apto para la fase lista, que pasa cuando lo han confrontado a tomar una decisión. Y entonces se prepara para creer y recibir a Cristo. Una vez que ha recibido a Cristo, entonces pasa a la fase cero, que espiritualmente lo convierte en un recién nacido en Cristo, lo cual se manifiesta cuando es bautizado e integrado a la familia de la iglesia, conforme los estudiamos en el nivel 1. Entonces debemos procurar a toda costa llevarlos a la fase de crecimiento, para que de recién nacidos pasen a ser niños en Cristo, lo cual se manifiesta cuando practica los hábitos del discipulado para el crecimiento espiritual, tal como lo estudiamos en el nivel 2. De esa fase es más fácil motivarlos y encauzarlos a la fase de ministerio, que es cuando dejan de ser niños y se convierten en jóvenes en Cristo, lo cual se hace evidente cuando utiliza los dones de Dios para servir a otros, como lo descubrimos al estudiar el nivel 3. Entonces hay que enviarlos en el nombre de Jesús para que entren a la fase de misión, cuando ya se convierten en padres en Cristo, como resultado de que comparte las buenas nuevas con no creyentes y empiezan a engendrar hijos espirituales, que es lo que estamos considerando en este nivel 4. Y la meta final es que llegue a la fase de multiplicación y permanezca en esta fase por el resto de su vida. Esto se hace evidente cuando se convierte en un líder conforme al corazón de Dios y repite el proceso, edificando a sus hijos espirituales para la extensión del reino de Dios, tal como se estudia en el Callado del Pastor y el Plan de Jesucristo. ¿En qué fase está una persona cuando dice: pienso que la religión es una muleta para las personas débiles? ¿En qué fase está? Esa persona está en la fase resistente. Por favor, muéstreme cómo puedo ser un buen cristiano. Está en la fase comprensiva. Realmente estoy cansado con la tensión, estrés, estoy abajo. Está en la fase receptiva.
Yo pienso que todos iremos al cielo. Está en la fase buscadora. Estoy leyendo un libro sobre la nueva era en espiritualidad. Está en la fase buscadora. ¿Por qué los cristianos se ven tan felices? Está en la fase de consideración. Medita en su corazón en cada uno de los siguientes 5 pensamientos. Evangelismo es un proceso de mover a las personas a través de las fases. Por eso tenemos que aprender a identificar en qué fase está y luego hacer lo necesario para llevarlo a la siguiente fase. Segundo pensamiento. Las personas se mueven a través de estas fases a velocidades diferentes. Hay quienes van de una fase resistente a una fase receptiva con un diálogo, pero hay quienes les toma mucho más tiempo o experiencias difíciles. Hay quienes van de una fase comprensiva a una fase lista después de un momento o unos cuantos días, pero hay quienes les toma meses o años. Tercer pensamiento. Las personas requieren exposiciones en cada fase antes de continuar. Necesitamos explicarles, saber qué decir y qué mostrarles, qué enseñarles entre una fase y otra. Cuarto pensamiento. Una persona puede estancarse en cualquier fase. La razón número 1 es el temor. Y por eso es que debemos saber cómo hay que ayudarles a superar el temor. Y quinto pensamiento. Cada fase requiere de mí una respuesta diferente. No hay moldes. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:5 dice: mi trabajo era plantar la semilla en sus corazones y el trabajo de Apolos era regarlo, pero era Dios quien hizo crecer el jardín en sus corazones. Entonces nosotros hacemos el trabajo, pero finalmente es Dios el que va a hacer la obra y a traer el fruto y a dar el crecimiento. A veces nos desanimamos porque les hablamos de Jesús a la gente y oponen resistencia y ni siquiera vemos que pasen a la fase receptiva. Debemos tener presente 2 cosas muy importantes. La primera es que el proceso para que las personas lleguen a los pies de Cristo y le rindan sus vidas y lo reciban en sus corazones es un proceso lento. Así que no tengamos falsas expectativas de querer que las personas se entreguen a Cristo inmediatamente después de que les hablamos. Más bien debemos aprender a identificar en qué fase están para ayudarlos a pasar a la siguiente fase y así, de fase en fase, llegar a la fase en que tengan que decidir entregar sus vidas a Cristo. La segunda cosa importante que debemos tener presentes es que el Espíritu Santo usa el cuerpo de Cristo, la Iglesia, para hacer el trabajo y el evangelismo. Es un trabajo en equipo. Si le compartimos a alguien y nos rechazó, esa semilla que sembramos seguramente lo llevará a la siguiente fase, para que cuando otro le hable de Cristo, muestre algún interés y después le surja la curiosidad y el deseo por lo espiritual y empiece a buscar donde sea lo que su alma anhela y así vaya recorriendo una fase tras otra hasta llegar a ser hallado por Jesús. Sin embargo, si evangelizamos a alguien y en ese momento se entrega a Cristo con lágrimas y sinceramente, tengamos muy presente que hubo muchos que trabajaron y oraron para que ese momento pudiera llegar y nos tocó a nosotros cosechar. Jesús dijo que había un dicho que era verdadero: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a cosechar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Algunas veces nos tocará sembrar y otras veces cosechar, pero en todo el proceso es el Espíritu Santo obrando y al final es Dios quien da el crecimiento, tal y como sucedió con nosotros, razón por la cual nadie puede gloriarse ni enaltecerse porque el mérito es del Espíritu Santo y nosotros somos simples colaboradores. Procedamos ahora a saber qué hacer con las personas en cada fase. ¿Qué hacer cuando alguien está en la fase resistente? Son escépticos, autosatisfechos, resistentes o espiritualmente apáticos, los más alejados. Hay 4 consejos que ayudan mucho. El primero y más importante de todos, ore por ellos, para que sean receptivos. ¿Por qué la oración es lo más importante y efectivo que debemos hacer para evangelizar? Cuando estudiamos a fondo la vida de Jesús y escudriñamos las Sagradas Escrituras, inevitablemente descubrimos, y lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo,
que lo más importante en la vida es la oración. Y no solo en la vida espiritual, porque la oración se asocia siempre con lo espiritual, sino en la vida familiar, conyugal, social, material, laboral, económica, en todas las áreas, sin omitir ninguna. La evangelización no es la excepción. Si de verdad queremos ser efectivos para evangelizar, debemos ser personas de oración y hacer de la oración la base, el fundamento para que a partir de allí llevemos el evangelio a los demás. Debemos orar antes, durante y después de compartir el evangelio. Es importante entender lo que es un evangelismo efectivo y lo que es un evangelismo fracasado, o lo que es un evangelismo de éxito y un evangelismo de fracaso. Debemos pues orar conforme a la voluntad de Dios antes de ir a evangelizar, para que nuestra evangelización sea efectiva. Repito, un evangelismo efectivo no significa que las personas van a rendirse a Cristo y a responder favorablemente o inmediatamente, como a veces queremos. Nuestra responsabilidad es dar el mensaje de la manera como Jesús lo hizo, y el que las personas respondan favorable o desfavorablemente ya no depende de nosotros, depende de ellos y de Dios. Aclaremos algo: si no evangelizamos correctamente, no se producirá ningún efecto en las personas, pues solo serán palabras vacías y sin sentido, vanas repeticiones, vana palabrería. Hay al menos 3 razones por las cuales podemos evangelizar incorrecta e infructuosamente. La primera razón es falta de oración, la segunda razón es falta de oración y la tercera razón es falta de oración. La primera razón es falta de oración antes de ir a evangelizar. La segunda razón es falta de oración al momento de evangelizar o de estar evangelizando. Y la tercera, falta de oración después de evangelizar. Cuando no oramos antes de ir a evangelizar, terminamos haciendo todo en la carne y no en el espíritu. Lo hacemos todo en nuestras propias fuerzas y no en las de Jesús. Cuando no oramos en el corazón al momento de estar compartiendo, de estar evangelizando, compartimos un evangelio incompleto, barato o condenatorio, o que no se entiende. Cuando no oramos después de evangelizar, la semilla es arrebatada por el diablo, o se quema y se seca por las aflicciones, tribulaciones, pruebas o persecuciones que vendrán sobre esa persona, o se ahoga por el afán de este mundo, los placeres de la vida, el engaño de las riquezas o las codicias de otras cosas, y no dan fruto, tal como enseñó Jesús. Por eso, la oración es lo más importante y efectivo en la evangelización. Al orar antes de ir a evangelizar, nos aseguramos de ir en el poder del Espíritu Santo y hablar de parte de Dios y no de nosotros. Al orar en nuestro corazón mientras estamos dando el mensaje, nos aseguramos de dar el mensaje del Evangelio completo, hablando no solo de las promesas y las bendiciones de Dios, sino también del arrepentimiento, del pecado y del costo de seguir a Cristo con la ternura, con la mansedumbre y el tacto de Cristo, sin condenar ni culpar a las personas. Al orar después de evangelizar, nos aseguramos que el Espíritu Santo convenza a la persona de pecado, de justicia y de juicio, para que entienda la palabra y esté firme a pesar de las tribulaciones y tentaciones que le vendrán. Ahora, aclaremos algo. Si nosotros evangelizamos correctamente, esto es, orando antes, durante y después de evangelizar, entonces habremos tenido éxito y la evangelización fue efectiva y exitosa. Si la persona acepta el mensaje o no, si recibe a Cristo o no, si se entrega a Cristo o no, o lo rechaza, esa ya no es nuestra responsabilidad. Segundo consejo:
edifique una relación a través del amor y servicio. Imitemos a Cristo en este sentido, porque el primero fue amigo de los pecadores y después el salvador de ellos. Tercer consejo: invítelos a alguna reunión divertida, una reunión social, un cumpleaños, un aniversario, ver un partido de fútbol, una parrillada, una reunión informal. Como va a ser inevitable que hable de Jesús, la persona empezará a resistir, oponerse y opinar en contra. Entonces es de suprema importancia que aplique el cuarto consejo. No argumente, no discuta. Déjelo hablar y expresarse sin que lo corrija. Cambie la conversación. Si hace preguntas, conteste siempre con la verdad, aunque lo contradiga. Pero no trate de convencerlo de nada, pues esa es la labor del Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 2, del 23 al 26, dice esto: el siervo del Señor no se involucra en argumentos tontos, ignorantes que solo empiezan contiendas. No deben reñir, deben ser amables con todos, deben ser capaces de enseñar eficazmente y ser pacientes con personas difíciles. Que con mansedumbre corrija a aquellos que se oponen a la verdad. Quizá Dios cambiará los corazones de esas personas y ellos creerán a la verdad. Entonces recapacitarán y escaparán de la trampa del diablo, porque han sido cautivos por él para hacer cualquier cosa que él quiere. Algunas personas que son abiertamente resistentes, en realidad, nunca se han dado cuenta del Evangelio en términos que ellos puedan comprender. La mayoría de los cristianos rehúyen a las personas que manifiestan resistencia al Evangelio y lo rechazan abiertamente. Y hasta hay quienes se justifican para no evangelizarlos, tergiversando las palabras de Jesús, que dijo que no se debe dar lo santo a los perros ni echar las perlas delante de los cerdos. Pero eso contradice no solo las enseñanzas de Jesús, sino también su ejemplo de vida. Esa lógica que muchos cristianos usan hoy era la filosofía de vida de los fariseos y religiosos de la época de Jesús, y por eso criticaban y acusaban a Jesús de que comía y bebía con los pecadores, que era amigo de los pecadores, que convivía con publicanos y prostitutas. Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, que Él no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y los que están en la fase resistente están así porque están enfermos, porque están practicando el pecado, porque su rebeldía no es sino un grito de auxilio pidiendo ayuda, y que con su mala conducta y rechazo al Evangelio simplemente están llamando la atención a gritos y en realidad son los que más necesitan del Evangelio. Por eso debemos empezar a orar seriamente por ellos y empezar a edificar una relación de amor y servicio, de amistad y procurar convivir con ellos en algo sano y divertido. Y cuando les empecemos a hablar de Jesús, no argumentar ni discutir nada, sino ser conscientes que nuestro trabajo es sembrar en sus corazones la semilla, para que el Espíritu Santo los convenzca de pecado, justicia y juicio, y puedan pasar a la siguiente fase. ¿Qué significa realmente lo que dijo Jesús de no dar lo santo a los perros y no echar nuestras perlas delante de los cerdos? Esta declaración que hizo Jesús ha sido tan mal interpretada, ha sido sacada de su contexto. Alguien dijo acertadamente: un texto fuera de contexto es puro pretexto. Y hay quienes usan esto que dijo Jesús: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, para decir: no, yo no le hablo a los que no me quieren oír, a ellos no les hablo, porque pues estoy echando mis perlas delante de los cerdos. A los que visitamos las cárceles, hay pastores que nos han dicho: pierden su tiempo yendo a la cárcel, están echando lo santo a los perros y sus perlas delante de los cerdos, pero están malinterpretando total y completamente lo que dijo Jesús. La primera regla de interpretación de la Biblia es que tiene que ser en el contexto. Hay que ver qué es lo que dice antes, qué es lo que dice después y cómo armoniza esto con todo lo que enseñó Jesús y con lo que se enseña en la Biblia. Esto está en Mateo capítulo 7 y empieza hablando del juicio. No juzguen para que no sean juzgados, porque con la medida con que juzgas serás juzgado. Y luego dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo?
hipócrita, dice, quita primero la paja de tu ojo para que veas bien y puedas quitar la paja del ojo de tu hermano. Y después, cuando está hablando de este contexto del juicio entre los hermanos, porque dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? No está diciendo la paja en el ojo de un incrédulo, de alguien que no es salvo. Está hablando de la iglesia. Mateo 7 está hablando de los cristianos, de los que creen. Y entonces dice, no den lo santo a los perros. Cuando vamos a interpretar la Biblia, tenemos que usar la Biblia como su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Lo santo significa lo apartado para Dios, lo que es de Dios, lo que pertenece a Dios, lo que Dios apartó. Y eso representa a los creyentes, representa a los que hemos conocido a Cristo, a la iglesia, a los santos. Los perros, en la interpretación bíblica, significan los gentiles, los que no conocen a Dios, los que no tienen un pacto con Dios. ¿Qué significan las perlas? Las perlas, en el contexto de lo que enseñó Jesús y lo que enseña la Sagrada Escritura, significa aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que han sido salvados por Cristo. Generalmente tiene que ver con aquellos que son recién hallados, con los recién convertidos, con los que fueron recientemente hallados, como esa perla que fue hallada y ha sido rescatada, ha sido salvada. Las perlas representan a los recién convertidos a Cristo. Y los cerdos, bíblicamente hablando, representan a aquellos que no conocen a Dios y viven en la inmundicia. Y perros también significa líderes falsos, porque habla de los líderes judíos que andaban judaizando y los menciona la Biblia como perros. Entonces, perros y cerdos significa personas que no conocen a Cristo, que tal vez profesan algo de la fe o conocen algo de la palabra, pero no tienen ningún trato con Dios. Significa la gente que está afuera, los líderes que están afuera. En el contexto, cuando dice no des lo santo a los perros, está diciendo que aquellas fallas, aquellas quejas que tenemos contra nuestros hermanos, no las divulguemos entre los líderes falsos, no las divulguemos entre los que enseñan una doctrina falsa, entre los que son legalistas, entre los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque van a usar eso como excusa y como pretexto para atacarnos. Porque dice que los perros y los cerdos se van a volver y van a pisotearlos y los van a despedazar. Y está hablando figurativamente de despedazarlos, de pisotearlos, y es muy claro en los proverbios y en la interpretación bíblica que cuando se habla de despedazar, de pisotear, se está hablando de las palabras, de la lengua, de lo que hacemos con nuestra boca, que podemos destruir, podemos despedazar y pisotear a alguien. Examinemos ahora qué hacer cuando alguien está en la fase receptiva. Ellos son conscientes de una necesidad insatisfecha en su vida. Empiezan a abrir los ojos. Debido a que estamos orando por ellos, Dios empieza a permitir que empiecen a enfrentar problemas, enfermedades, necesidades, vacío, insatisfacción, o porque simplemente tienen todo y se dan cuenta de que les hace falta algo. Larry Geller, quien fue peluquero y gurú metafísico de Elvis Presley, un judío de nacimiento que mezclaba la Biblia con el misticismo oriental y la numerología, y que finalmente lo desvió de la verdadera fe en Cristo, en la que él nació y se crió de niño. Escribió en sus memorias que Elvis a menudo le decía, angustiado y atribulado: he sido todo en el mundo. He tenido todo lo que un hombre puede soñar, pero me siento vacío por dentro. Me falta algo y no sé qué es. Elvis estaba en una fase receptiva, y que lamentable que quien lo guiaba espiritualmente no supiera la respuesta a esa pregunta, porque
Aunque su gurú espiritual estaba en la fase siguiente, la buscadora, aún no le habían explicado y transmitido el Evangelio de Jesús, o no hubo quien pagara el precio por orar por ellos, o simplemente endurecieron sus corazones y no quisieron rendirse a Jesucristo. En lo que nos concierne debemos hacer nuestra parte, y la respuesta ya es asunto personal e individual entre Dios y ellos. Y todos daremos cuenta de eso en el día del juicio final. Hay 5 consejos prácticos en esta fase. Primer consejo: ofrezca ayuda de una manera práctica. Segundo, comparte un testimonio acerca de la misma necesidad. Tercero, dígales que usted está orando por ellos. Cuarto, haga preguntas abiertas como: dime algo acerca de tu vida espiritual. ¿Crees en Dios? ¿Qué es lo que crees? ¿En qué o en quién crees? Y quinto consejo, evalúa si están listos para salir de la fase negativa a una positiva. Recuerda, evangelismo es ayudar a las personas a descubrir cómo Dios ya está obrando en sus vidas. Esto lo dijo Sam Williams. ¿Qué hace a las personas receptivas? El cambio en su ambiente, positivo o negativo. Escala de Holmes acerca del estrés o tensión nerviosa. Hay un hombre que se apellida Holmes, que analizó el dolor en los seres humanos e hizo una escala acerca del estrés, de la tensión nerviosa, del dolor, y encontró distintos eventos de vida que tienen distintos niveles de tensión. Estos niveles de tensión hacen que las personas se vuelvan receptivas. La muerte de un hijo o hija es el nivel de tensión más alto, 100. La muerte del esposo o la esposa, 99. El encarcelamiento permanente es un nivel de 95. La sentencia judicial, 85. El abandono o infidelidad del cónyuge, 80. El divorcio, 73. La separación matrimonial, 65. El encarcelamiento temporal, 63. La muerte de un familiar cercano, 63. La lesión personal o una enfermedad mayor, 53. Contemplar casarse, 50. Ser despedido del trabajo, 47. Reconciliación en el matrimonio, 45. Jubilación, 45. Cambio mayor en salud de un miembro familiar, 44. Embarazo, 40. Dificultades sexuales, 39. Ganar un nuevo miembro de la familia, 39. Cambio mayor en el trabajo, 39. Cambio mayor en el estado financiero, 38. Muerte de un amigo íntimo, 37. Hijo o hija que deja la casa, 29. Problemas con los suegros, 29. La esposa empieza a dejar el trabajo, 26. Problemas con el patrón, 23. Ambos de residencia, 20. Entonces, cualquiera de estas cosas nos pueden servir como un puente para ir y empezar a ayudarlos a pasar de una fase a otra. Entonces, cuando alguien pasa de la fase receptiva a la buscadora, ¿qué hacer cuando alguien está en la fase del buscador? Ellos están buscando respuestas a preguntas o soluciones a los problemas. Empieza a acercarse. Generalmente la gente que tiene imágenes, ídolos, que tiene objetos en casa, que se mete a la metafísica, al yoga, que busca una religión y otra, es la gente que a veces consulta a los brujos, porque están buscando respuestas. No los critiquemos, sino más bien ayudémoslo y detectemos que toda esa idolatría y falsedad es porque están en esa fase. ¿Cómo ganar para Cristo a los que adoran imágenes e ídolos y andan en sectas falsas? Por lo general, a los cristianos se nos ha inducido mal. Y hay muchos que tienen una aversión contra los que adoran imágenes e ídolos y andan en sectas falsas. Una aversión que a veces cae en el odio, a veces cae en los insultos. Hay muchos que se expresan terriblemente de aquellos que peregrinan o se arrodillan ante los ídolos. Y sí, en el Antiguo Testamento los profetas hablaban durísimo, hablaban cosas tremendas en contra de los que adoraban imágenes e ídolos y andaban desviados, pero recuerden, los profetas hablaban al pueblo de Israel, no hablaban a los paganos, no hablaban a los del mundo, le hablaban a los que conocían de Dios. Entonces no saquemos de contexto esto de yo soy como los profetas y yo denuncio a los idólatras, porque así no le hizo Jesús. En la época de Jesús había mucha idolatría que no era practicada por los judíos, era practicada por los paganos. Los judíos más bien
era la hipocresía lo que Jesús reprendió en ellos. Jesús no les reprendió la idolatría porque ya habían aprendido, pero la hipocresía era algo que estaba a flor de piel y Jesús 7 veces les dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pero reprendió a los que ya conocían a Dios. Pero a la gente del mundo nunca les dijo: ustedes idólatras, ustedes borrachos, ladrones, prostitutas. No, nunca lo hizo, porque fue la ternura, el amor de Cristo lo que hacía que la gente se le acercara. Era como un imán que los atraía. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y hacerla como la de Jesús. Y no despreciar, no insultar, no odiar, no hablar mal de aquellos que adoran imágenes y adoran ídolos y andan en sectas falsas o andan en drogas o en algún pecado evidente. Entonces, para ganarlos, simplemente hay que hacer como hizo Jesús. Jesús primero fue amigo de los pecadores y después se volvió salvador de ellos. Lo primero que tenemos que hacer es no atacar, no mencionar, no lanzar indirectas, simplemente compartir el evangelio. Entonces, hay 4 consejos importantes. Primero, invítelos a una reunión diseñada para nuevos. Una reunión diseñada específicamente para alcanzar a nuevos, donde se hable de Cristo y sean sensibles a que la reunión es para gente que está en la fase buscadora. Segundo consejo, invítelos a ver una película cristiana. Hay muchas películas cristianas preciosas diseñadas para no creyentes, para que consideren que Jesucristo es el camino y pasen a la siguiente fase. Tercero, déles DVDs, CDs o materiales para leer, devocionales, tratados, películas, bombardelo con material, para que de diferentes formas se vaya dando cuenta que no es solamente lo que uno les dice, sino es lo que está sucediendo en muchos lados y que es lo que ha resuelto la necesidad de mucha gente. Cuarto consejo, abra un diálogo en problemas espirituales con preguntas como: ¿alguna vez han considerado lo que Jesús dijo? ¿Qué necesitas saber para dar el próximo paso? ¿Cómo puedo ayudarte? Todo eso para lograr que pase de la fase de buscador a la fase de consideración. Ahora, ¿qué hacer cuando alguien está en la fase de consideración? Ellos empiezan a notar las diferencias reales entre ellos y los creyentes. Se acerca más. Se da cuenta de que todas las religiones son más o menos similares, pero que el cristianismo es total y completamente diferente. Se conoce la historia real de un ejecutivo muy importante de la empresa Microsoft, que se reunía una vez al mes con Bill Gates, fundador de la compañía, que usaba para trabajar una computadora portátil de la competencia, de Apple. Cuando se le preguntó por qué, siendo uno de los más altos ejecutivos de esa empresa cuyo sistema operaba en todas las computadoras tipo PC, usaba una computadora de la competencia, dijo: la uso porque es la mejor que existe. Hay una diferencia muy grande entre la computadora de Apple y todas las demás marcas, así como hay una diferencia abismal entre el cristianismo y todas las miles de religiones que existen en el mundo. De hecho, no existe comparación alguna, porque así como las computadoras Macintosh son únicas en su género, sin la más posible comparación con ninguna otra, del mismo modo lo es el cristianismo verdadero, el de la Biblia, el que enseña Jesús. Cualquier persona que esté en la fase de consideración llegará a esta inevitable conclusión: el cristianismo no es una religión. No es como las demás religiones, sino que es muy superior a todos los intentos humanos por llegar a Dios, y entonces estará listo para la fase comprensiva. 3 consejos. Primero, preséntalos a otros cristianos que conozcan otros cristianos para que vean que no somos los únicos, sino que hay muchos más que han creído. Segundo, invítalos a un estudio de los módulos, los cursos audiovisuales, que vea las tareas, que se dé cuenta que es todo un proceso, que hay una riqueza muy grande y recursos didácticos. Y tercer consejo, discuta las maneras como los creyentes responden a la vida, entre las situaciones, ante las necesidades, ante los problemas. Todo lo anterior hace que de consideración vayan a la fase comprensiva. Entonces, ¿qué hacer cuando alguien está en la fase comprensiva? Necesitan entender por qué y cómo ser un cristiano. En esta fase hay 3 consejos. Primero, explícale el plan de Dios de salvación.
las 5 verdades que hemos visto, o las 4 leyes espirituales, o el camino romano a la salvación, o Juan 3:16, pero explícale el plan de salvación. Segundo, explícale cómo recibiste a Cristo. Cuéntale tu testimonio de cómo recibiste a Cristo en tu corazón, tu testimonio personal. Y tercero, ayúdeles a ver los beneficios, implicaciones y costos espirituales. ¿Qué beneficio hay de ser cristiano? También, ¿qué implica ser cristiano? Pero también, ¿qué costo espiritual implica serlo? Y eso lleva a la fase lista. ¿Qué hacer cuando alguien está listo para recibir a Cristo? Ofrécele guiarlos en una oración de compromiso para recibir a Cristo en su corazón. Llévalos a recibir a Cristo. En la encuesta de opinión popular te explica cómo lo puedes hacer. Y ahora, ¿qué hacer después de que ellos han recibido a Cristo? Hay 4 consejos aquí en esta fase. Primero, impártales la clase del nivel 1. El nivel 1 que tú ya tomaste, ahora se los vas a dar. Segundo, anímelos a aceptar su bautismo. Y tú los tienes que bautizar porque tú los estás discipulando, porque es la orden de Dios. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos. No dice vayan y hagan discípulos y que los bautice otro, o el líder. No, la orden es que cada persona que ganamos y discipulamos la debemos bautizar nosotros. Tercero, invítelos a integrarse a los módulos, que empiece a tomar los cursos. Por eso es importante estar dando el curso de los módulos constantemente, para que, en cuanto ganes a alguien para Cristo, lo integres y empiece en el módulo que se está impartiendo. Recuerda siempre que los módulos no son secuenciales, sino independientes, y cualquiera que recién ha recibido a Cristo puede empezar en cualquier módulo, porque están diseñados para que cualquier nuevo creyente lo pueda entender independientemente de dónde inicie. Y cuarto consejo, edifícalos del nivel 2 al 4. Repite el proceso de manera que aprendan a ejercitar los hábitos hacia la madurez espiritual. Descubran su ministerio y sus dones, aprendan a testificar y luego los envías a repetir el proceso de evangelizar, entrenar y enviar. ¿Por qué el mayor esfuerzo debe concentrarse en los nuevos que apenas han recibido a Cristo? Uno de los más grandes errores que los cristianos cometemos es que creemos que cuando alguien ya recibe a Cristo, ya es la meta, ya recibió a Cristo, ya lo traje para la iglesia y ahora voy por otro. Y así vamos ganando a uno y a otro y a otro y a otro. Y al final, lo único que estamos haciendo es llenando la iglesia de puros bebés recién nacidos. Y la experiencia muestra que el 80 o a veces hasta el 90% de aquellos que reciben a Cristo y vienen a una reunión de iglesia ya no vuelven, ya no regresan, no se ve el fruto, porque no estamos haciendo las cosas como las mandó Jesús. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Noten cómo dice Jesús, vayan y hagan discípulos. No dice, vayan y ganen almas o hagan que alguien reciba a Cristo y ya vayan por el que sigue. No, es todo un proceso. Y en ese proceso, cuando tú ganas a alguien para Cristo, debes concentrar tu tiempo en esa persona para lograr que no solamente reciba a Cristo, no solamente se congregue, sino se bautice en agua. Y una vez que se bautice en agua, entonces empezar a discipularlo con un marcaje personal, de manera personal. Así fue durante siglos. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a llevar el evangelio, dijo, en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién es digno y quédense allí en esa casa. Y no se salgan de esa casa, no vayan de casa en casa, quédense allí hasta que salgan. Lo que estaba estableciendo Jesús es que tenemos que, cada que ganamos a uno, concentrar nuestro tiempo en esa persona. ¿Para qué? Para discipularlo, bautizarlo, formarlo, y ya que lo hemos entrenado, entonces ya continuar con el que sigue.